¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy es el 28 de octubre. Les habla Manuel. Hay un proverbio que dice, la piedra preciosa no se puede pulir sin fricción. Mis hermanos, el Señor ve algo muy especial en cada uno de nosotros, pero tenemos que acercarnos a Él para que el Maestro nos perfeccione y además que nos prepare para llegar a su reino. La oración, la devoción y nuestra fe en Dios nos convertirán en esa piedra preciosa. Y ahora la lectura de este día se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 51, al versículo 54, continuando al versículo 52, versículo 34. En el Nuevo Testamento, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1 al 15, Salmo 100 del 1 al 5, y Proverbios 26 del 18 al 19, de la Biblia de las Américas. Clamor de gritos desde Babilonia y de gran destrucción de la tierra de los caldeos, porque el Señor destruirá a Babilonia y hará desaparecer de ella su gran bullicio. Bramarán sus olas como muchas aguas, resonará el estruendo de sus voces, porque viene contra ella, contra Babilonia, el destructor. Sus valientes serán apresados, quebrados están sus arcos, porque Dios de retribuciones es el Señor, ciertamente dará la paga. Yo embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus gobernantes, a sus magistrados y a sus valientes, y dormirán un sueño eterno, y no despertarán. Así declara el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: la ancha muralla de Babilonia será totalmente arrasada, y sus altas puertas quemadas. Los pueblos habrán trabajado en vano, y las naciones solo para el fuego se habrán fatigado. Mensaje que el profeta Jeremías mandó a Seraquías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando fue con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el año cuarto de su reinado. Seraías era jefe de abastecimientos. Escribió pues Jeremías en un solo rollo toda la calamidad que había de venir sobre Babilonia, es decir, todas estas palabras que han sido escritas acerca de Babilonia. Y Jeremías dijo a Seraías: tan pronto llegues a Babilonia, lee en voz alta todas estas palabras, y di: oh Señor, tú has hablado acerca de este lugar, de destruirlo hasta que no quede morador en ella, ya sea hombre o animal, sino que desolación eterna será. Y tan pronto termines de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Eufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará más, por la calamidad que traeré sobre ella. Extenuados se cumbirán. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo mal ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judá, hasta que él los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aconteció que en el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y edificaron un muro de asedio alrededor de ella. Y la ciudad estuvo bajo sitio hasta el año 11 del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo, se abrió brecha en la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que había junto al jardín del rey, a pesar de que los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y fueron por el camino del Arabá.
Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y alcanzó a Sedequías en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia, en Ribla, en la tierra de Hamat, y allí él lo sentenció. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos a Sedequías, y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce, y lo llevó a Babilonia, y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que estaba al servicio del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó todas las murallas alrededor de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al destierro a algunos de los más pobres del pueblo, al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los más pobres de la tierra para que fueran viñadores y labradores. Y los caldeos rompieron en pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, también las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron todo su bronce a Babilonia. Se llevaron además los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, los cucharones y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia también se llevó los cuencos, los braseros, los tazones, los calderos, los candelabros, los cucharones y los tazones de libación, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las 2 columnas, el mar, los 12 toros de bronce que estaban debajo del mar, y las basas que el rey Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso del bronce de todos estos objetos. Respecto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y tenía 12 codos de circunferencia y 4 dedos de espesor, y era hueca. Y había sobre ella un capitel de bronce. La altura de cada capitel era de 5 codos, con una malla y granadas sobre el capitel, rodeándolo, todo de bronce. Y la segunda columna era igual, con las granadas. Y había 96 granadas que pendían. El total de las granadas era de 100 en la malla alrededor. Entonces el capitán de la guardia tomó a Seraías, el principal sacerdote, y a Sofonías, el segundo sacerdote, y a los 3 oficiales del templo. También tomó de la ciudad a un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra, a 7 de los consejeros del rey que se hallaban en la ciudad, al escriba del comandante del ejército que reclutaba al pueblo de la tierra, y a 60 hombres del pueblo que se hallaban dentro de la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Entonces el rey de Babilonia los hirió y les dio muerte en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevada Judá al destierro, lejos de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó al destierro. En el año séptimo, 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al destierro a 745 judíos. En total fueron 4.700 personas. Y en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reino, favoreció a Joaquín, rey de Judá,
y lo sacó de la cárcel. Y le habló amigablemente, y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión, y comió siempre en presencia del rey, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey de Babilonia, una porción para cada día, todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Tito, capítulo 3, versículo 1 al 15. La base de la salvación. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada les falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Salmo 100 del 1 al 5. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Proverbios 26 del 18 al 19. Como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice: ¿acaso no estaba yo bromeando? Mis hermanos, estamos sumamente agradecidos de su atención. ¿Qué les parece si en este día nos recomiendan con otras personas que tengan el deseo de escuchar la palabra del Señor? La Biblia es el libro de la verdad. Nos ofrece respuestas y soluciones a la infinidad de preguntas que pasan por nuestra mente. Además, aumenta nuestra fe en Cristo y nuestro Padre Celestial. Yo soy Manuel. Gracias y que Dios los bendiga.